Hola amigos y amigas de la Cuna al Infierno. Estamos en otro episodio en donde te vamos a contar cómo es la actualidad de los jugadores de Independiente que están a préstamo en otros clubes. Y como siempre vamos a empezar por el jugador Kevin López, que tuvo 2 partidos con Defensa y Justicia. El primero por Copa Sudamericana versus Always Ready, donde el Halcón empató por 1-1 y el mediocampista ofensivo ingresó a los 46 minutos del encuentro cuando Defensa y Justicia iba en ventaja sobre el conjunto boliviano. En segundo lugar, el encuentro que enfrentó a Newell's, Kevin López ingresó a los 60 minutos del encuentro y fue quien le dio la asistencia a Santi Mingo para poder marcar el tanto que le dio la clasificación a cuartos de final al Halcón. Por otro lado, Rodrigo el Chino Atencio fue titular hasta los 81 minutos en el partido donde Central Córdoba enfrentó a San Lorenzo y empató sin goles en Santiago del Estero. El Ferroviario quedó muy abajo de la tabla de posiciones de su zona y no pudo clasificar a la próxima ronda. En el caso de Sergio El Messi Ortiz, Atlético Tucumán perdió por goleada contra Huracán en condición de visitante y otra vez el mediocampista estuvo convocado pero no sumó minutos de juego. Como pueden observar en la imagen, en este campeonato con el decano nunca formó parte del 11 inicial, entró desde el banco de suplentes en 6 ocasiones y en 8 encuentros no se sacó la pechera para ingresar al campo de juego. Atlético Tucumán tampoco clasificó a cuartos de final de la Copa de la Liga. Y como siempre nos vamos al exterior con Brian el Chaco Martínez, quien fue titular los 90 minutos del encuentro en donde el Everton visitó a Unión Española y perdió por 4-2. No hubo goles ni asistencias por parte del delantero, pero siempre es de gran ayuda su presencia en el ataque. El Delfín de Ecuador perdió en condición de visitante por 2-1 y el gol del descuento lo hizo nada más ni nada menos que Nicolás Messiniti, quien había ingresado unos minutitos antes a los 66 minutos del partido. El cetáceo se encuentra bastante complicado en la tabla de posiciones de la Serie A de Ecuador. Por el lado de Baltasar Barcia, después de salir campeón de la segunda división del Brasileirao, Criciúma enfrentó a Juventude y empató por 1-1 en condición de local. Barcia estuvo convocado pero no ingresó en ningún momento del partido. Y volviendo al fútbol argentino, pero a la categoría del ascenso, empezamos con David Sayago, quien fue titular y disputó hasta los 64 minutos, donde Defensores de Belgrano recibió a Deportivo Madryn y perdió por 3-2. El conjunto de Núñez está tercero en la tabla de posiciones y perdió contra el número 14. Ramiro Lobo estuvo citado al encuentro donde Doc Sud le ganó por 3-1 a los Andes en condición de local y Joel González formó parte del 11 inicial de este encuentro. 2 Diablos Rojos podrían haberse cruzado en el encuentro de Alvarado contra Deportivo Maipú, en donde el conjunto mendocino ganó por 1-0 en Mar del Plata. Por un lado, Tomás Rambert volvió a las canchas y ya fue titular para el conjunto local y se mostró agradecido y feliz en sus redes sociales con respecto a su recuperación. Por el lado de Deportivo Maipú, Patricio Ostachuk se encuentra cumpliendo su fecha de sanción por haber recibido tarjeta roja en el partido anterior. Santiago Ayala fue titular hasta los 78 minutos del encuentro, en donde Tristán Suárez recibió a Quilmes y perdió por 3-1. Y como siempre vamos a terminar con el listado de jugadores que no estuvieron convocados por sus respectivos equipos, comenzando con el caso de Nicolás Vallejo, quien no estuvo citado a ninguno de los 14 encuentros que Talleres disputó en el campeonato. El pasado lunes, la T enfrentó a Independiente en el Libertadores de América y empató por 2-2, lo cual no permitió que el conjunto cordobés se clasificara a cuartos de final. Por el lado de Agustín Quiroga, Platense le ganó por 1-0 a Sarmiento en condición de visitante. Sin embargo, en las estadísticas podemos ver cómo el defensor no sumó minutos con el Calamar en este torneo, ya que de 14 jornadas en 5 encuentros fue convocado pero no ingresó en ningún momento del partido y los restantes no fue citado. Mauro Zurita no estuvo convocado en el encuentro en donde Nueva Chicago recibió a Estudiantes de Río Cuarto y perdió por 1-0. Juan Román Zarza tampoco estuvo citado al encuentro en donde Excursionistas empató por 2-2 frente a Villa Dálmine. Siguen pasando los encuentros y Axel Poza no es convocado en el equipo de Atlanta, quien este fin de semana enfrentó a Brown de Adrogué y le ganó por 3-2 en condición de visitante. Por último, Mauro Molina no fue tenido en cuenta en la lista de convocados del Club Atlético Güemes, quien enfrentó a Gimnasia de Jujuy y empató por 1-1.
Esta fue otra sección de los jugadores que están a préstamo y esperamos que les haya gustado. Lo seguimos leyendo en comentarios y nos vemos la próxima semana. Chau, chau.